gente en Uruguay dice, estamos orgullosos de nuestra educación, pero muy humildes sobre nuestra inteligencia. No parecen muy humildes, ¿verdad? Pero después de ir a la alianza por un día, por 2 semanas y alguna de mi propia investigación, mis sentimientos sobre los uruguayos han cambiado. Por muchos años han estado trabajando para educar a los niños, pero en mi opinión, hoy algunas de las avanzas todavía son necesarias. La historia de la educación en Uruguay no es muy breve. Básicamente, la académica de Uruguay es lo que ha construido la educación en Uruguay. Unos esfuerzos hubieron por los académicos en el siglo XVIII, pero fallaron. Por ejemplo, durante los tiempos tempranos de Uruguay, fueron experiencias para enseñar a los jóvenes para ser ciudadanos republicanos. Esta experiencia se llamó las escuelas de la patria. Por mucho tiempo después de escribir la declaración, Uruguay no podrían crecer porque mucho del poder humano y dinero estuvo dado a los políticos y militares. Afortunadamente, por mucho tiempo había personas para construir la educación. En Uruguay, la gente que ayudó a construir la educación son muy importantes. José Pedro Varela, el reformador, nació en Montevideo el 19 de marzo de 1845 durante la Guerra Grande. Contribuyó muchísima dirección a la educación. Él fundó la Sociedad Amigos de la Educación Popular, cual hoy todavía está funcionando. En 1874, José publicó su libro La Educación del Pueblo y en el 1876 la legislación escolar. El gobierno de General Lorenzo Latorre le ofreció la posición de director de enseñanza y él aceptó la posición. Desafortunadamente se murió muy temprano, a la edad de 34 años, el 24 de octubre en 1879. Es triste que él había muerto porque pudiera haber hecho muchísimo más durante. ¿Acaso que José se sintió muy triste por la gente sin educación? Es cierto que José Pedro Valera le hubiera gustado hacer con educación durante su vida por mínima verlo crecer, pero después de su muerte, más organizaciones estuvieron creadas. Las primeras universidades crecieron entre 1849 y 1870. Desafortunadamente, las universidades eran limitadas a equipos de mala calidad. Aunque no tenían mucho dinero ni recursos, personas independientes en el gobierno le pedían repetidamente para mejorar en los planes de estudio y otros recursos. Aunque el sistema educativo de Uruguay en actualidad no tiene mucho éxito, está mejorando. Proyecto Ceibal es un programa para implementar los computadores en las vidas de los estudiantes en Uruguay. El programa comenzó en el año 2007 con un objetivo para dar 400 de computadores. Si bueno que querían que dar muchos, dijeron más de 1 millón de laptops. Cuando el presidente José Muñeca entregó una escuela en Nuevo París, en Uruguay, hay otra parte de este proyecto para enseñar inglés.
Hay muchos paros y muchas huelgas. En la escuela que yo quería visitar había un paro. Las personas tiraron las piedras, pelearon y gritaron. Eso no es aceptable en los Estados Unidos. Mi mamá es una maestra y ha hecho huelga. A ella no le gusta el conflicto ni pelear, pero fue a la capital con cientos de otros maestros de Wisconsin. Cantaron y gritaron. Tenían pancartas y los papeles por el público, pero no gritaron, peleaban ni destruyeron nada. Este conflicto resolvió con paz. Finalmente el sueldo no cambió, pero los maestros recibieron sus derechos.